Hola, bienvenidos a Profes. Vamos a resolver hoy este volumen que está limitado por estas regiones, por estas funciones y va a ser alrededor de i igual a menos 1. Para eso, antes de hacer la gráfica o cualquier cosa, vamos a definir que lo vamos a hacer por capas, ¿ya? Solamente para mostrar la diferencia entre un método y otro. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular los intersectos. Eso se calcula igualando ambas funciones. Raíz de x va a ser igual a 2 menos x. Se elevan ambas al cuadrado. Entonces va a quedar x, que va a ser igual a 2 menos x al cuadrado. Entonces x es igual a 4 menos 4x más x cuadrado. Igualamos todo a 0 y nos va a quedar x cuadrado menos 5x más 4. Ahora debemos factorizar eso. Dos números que multiplicados entre sí sean 4 y que sumados sean menos 5. Tendría que ser menos 4 menos 1. Entonces x menos 4 por x menos 1. Desde aquí entonces aparecen dos valores. Uno necesariamente que x tiene que ser 4 y el otro es que x tiene que ser 1. Además de eso, sacamos los valores de y. Si x vale 4, eso significa que y va a ser igual a 2. Y si x vale 1, va a significar que y vale 1. Entonces de aquí tenemos los valores del intersecto. Ahora ya estamos listos de poder hacer la gráfica. Siempre en un ejercicio de volumen va a ser necesario que hagamos la gráfica, de manera de que así vamos a evitar errores con respecto a la respuesta. Todo eso que se dice de que uno puede hacerlo casi de memoria o usar fórmulas, en realidad no es tan cierto y no nos va a servir de mucho para que nos vaya bien en las pruebas. Primero, graficamos y igual a raíz de x. ¿Por qué igual a raíz de x? Porque en realidad esta es una parábola que de hecho debiese seguir para acá, una parábola que es lateral, pero como dice más raíz de x significa que es solamente la parte positiva, es decir, primer cuadrante. En el caso de y igual a 2 menos x, estamos hablando de una recta que corta en 2, es decir, corta acá. Y si el y vale 0, o sea, el x despejando, el x también vale 2, por lo tanto hace esto. Bien, entonces corta acá en el 2, acá en el 2, ese es el intersecto que calculamos, 1,1. Bien, y nos podemos fijar acá en la dificultad de que tenemos una curva y una recta. Esta región también tiene la curva y la recta y estaría abierta. Para acá estaría abierta y para acá también. Pero resulta que el enunciado dice que tiene que ser alrededor de 0 y 1. Al decir que entre 0 y 1, está diciendo que va desde aquí hasta acá. Por lo tanto, le está dando también parámetros al x. Es decir, desde x0 hasta x1. Por lo tanto, la región que quedaría encerrada entre 0 y 1 y por las dos curvas debiese ser esta región de acá. Esta entonces es la región. ¿Por qué? Porque va desde el x0 hasta el x1. No podría ser la de acá porque la de acá no está limitada hacia abajo. La otra sí estaba señalado que estaba limitado con esos valores. Ahora, nos faltaría marcar dónde está el eje de rotación, que en este caso sería igual a menos 1. Bien, con ese eje de rotación ahora vamos a definir el radio, la altura y el espesor. Recuerden que vamos a usar método de las capas. Cuando decimos radio, método de las capas, es desde el eje hasta un punto determinado de acá. Hasta un punto genérico de acá. ¿Por qué? Porque el método de las capas lo que hace es que calcula un cilindro dentro de otro. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, por ejemplo, es sacar un cilindro desde acá, sumárselo a otro cilindro, y así sucesivamente, otro cilindro, y así sucesivamente hasta generar todo el volumen completo. Por lo tanto, el radio es necesario que sea de esa forma. Entonces ahí tenemos el radio, ¿bien? Y entonces, ¿cómo va a ser el radio? El radio, como es un punto genérico que está acá arriba, tendría que ser I, porque es una medida de altura. I menos el eje. ¿Bien? Por lo tanto, el radio para nosotros es I más 1. Ahí tenemos listo nuestro radio. Bien, vamos a borrar acá.
Entonces vamos a copiar ese radio. Como era el radio es I más 1. ¿Ya? Entonces recuerden, un punto genérico de altura I solamente menos el eje de giro. Entonces I menos menos 1. Ahora, necesitamos la altura. Bien, la altura, ¿qué es lo que es? Si este es el radio, es la altura del cilindro. En este caso nosotros estamos calculando cilindros que están de lado, el cilindro acostado, una cosa de esta forma. Así son nuestros cilindros. Por lo tanto, nos referimos a la altura como esta. Entonces, la altura debe cumplir la condición de que siempre sean dos funciones. En este caso, si nos damos cuenta, vamos a tener una altura acá y otra altura diferente acá, porque cambia la función. Eso significa que vamos a necesitar dos integrales. Y entonces vamos a tener que nombrar a una altura 1 y a una altura 2 para poder hacer el problema. Entonces, la altura 1 va a ser esta recta. Pero esa recta tiene que medir lateralidad. En la forma en que estaba definida, que era y igual a 2 menos x, a nosotros no nos sirve. Tenemos que despejar x. Por lo tanto sería, como es y igual a 2 menos x, el x lo paso sumando y el y pasa restando, entonces sería 2 menos y. Recuerden, ¿de dónde viene eso? Viene de y igual a 2 menos x. De él hago un despeje y me quedaría eso que está ahí. Ahora, eso solamente es la parte de la derecha de la altura. No está faltando el lado de acá. Y el lado de acá está definido por 0. Por lo tanto, 0. Siempre hay que poner eso porque no sabemos si en algún otro problema que resolvamos, el lado de la izquierda de la altura sea diferente de 0. La altura 2 va a ser entonces la función de la derecha. En este caso, esta función. Esa función hay que despejar el x también. Pero en ese caso es más sencillo porque sería y al cuadrado. Menos, otra vez, el eje que es 0. Entonces ahí tenemos las alturas. Y el espesor es como yo voy a contar los cilindros. Los cilindros no se van a contar hacia el lado, es distinto a disco. Se van a contar de adentro hacia afuera. Entonces los espesores de los cilindros se van a ir juntando hacia arriba. Por lo tanto, el espesor va a ser de I. Ahora, ¿por qué es importante tener esa noción? Por la forma en que se define el volumen en el método de las capas cilíndricas, que sería el volumen en el método de las capas cilíndricas, primero lo que hace es que calcula 2pi por el radio, o sea, saca el perímetro. Piensen que el cilindro fuera como el cono de confort. Ustedes lo cortan y les queda como una lámina, es decir, un rectángulo. Entonces tienen 2pi por r, que sería un lado del rectángulo. El otro sería la altura. Y para que fuese volumen les falta qué tan ancho es. Y ahí les falta el espesor. Entonces es el perímetro, que en el fondo, si yo tomo el cilindro y el cilindro lo corto, pongámoslo de lado mejor para que se vea cómo está el problema. Bien, así. El cilindro yo lo corto, lo desarmo y va a quedar así. ¿Ya? Entonces, si yo lo corto y lo estiro, este lado que es h va a quedar acá. Este lado de acá es el perímetro. 2pi r. ¿Por qué el perímetro? Porque si yo vuelvo a enrollar me queda hecho el cilindro. Y finalmente el espesor, que es infinitamente delgado, que nosotros no lo alcanzamos a distinguir obviamente porque es una medida infinitesimal. Si yo le quisiera dar perspectiva, quedaría así, y entonces ahí está el espesor. Entonces él es el espesor. Entonces 2πr por la altura por el espesor es lo que genera el volumen. Entonces nosotros acá tenemos dos alturas, son dos integrales, pero ya tenemos resuelta esa parte donde podemos fácilmente plantear y resolver ambas integrales. Por tanto vamos a decir que el volumen total va a ser igual al volumen 1 más el volumen 2. El volumen 1 va a ser entonces 2pi, ¿cierto? De la integral de dónde hasta dónde. Digamos que la altura 1 es lo que va a medir esto, por lo tanto tendría que medir hasta esa parte, de aquí hasta arriba. Entonces tendría que ser del 1 al 2. ¿Bien? Integral del 1 al 2 del radio, radio más 1, por la altura 1, 2 menos i, por el espesor. Esa sería entonces el volumen 1. El volumen 2 es 2pi integral de 0 a 1
del radio, porque es el mismo para los dos. ¿Por qué es el mismo? Porque el radio se va graduando. Va pasando por toda la región. El radio es independiente de lo que haga la altura. Entonces ahí tenemos el radio por la altura, en este caso sería la altura 2, y cuadrado, por el espesor. De ahí. Bien, entonces resolvemos ambas integrales y vamos después a anotar el resultado. Entonces, acá vamos a sacar B1. B1 entonces es la integral de 2pi, integral de 1 a 2, multiplicamos esto, entonces nos va a quedar 2i menos i cuadrado más 2 menos i. En este caso no conviene integrar inmediatamente debido a que tenemos una reducción de términos semejante. Nunca conviene integrar si es que uno puede hacer alguna reducción intermedia. Entonces ahora sí, i cuadrado más i más 2 de i. Y ahora sí vamos a integrar. Entonces tenemos 2pi por i cubo tercios más i cuadrado medios más 2i desde el 1 al 2. Por lo tanto, el volumen 1 es 2pi de, reemplazo por el 2, 8 tercios, reemplazo por el 2 acá es 4, partido por 2 es 2, más 2 por 2 que es 4, menos 1 tercio, más 1 medio, más 2. Bien, ahí tenemos eso. Vamos a hacer inmediatamente toda esa suma para poder escribir al volumen 1. Entonces, el volumen 1, como estaba diciendo, es 2pi por, veamos, 2pi por 2 más 4, 6, 8 tercios, todavía nos queda, más 6, siempre mejor hacerlo entero y después las fracciones, menos 1 tercio, menos 1 medio, y después sería menos 2, pero como acá hay un 6, sería más 4. Bueno, y también conviene juntar estos dos. Tienen la misma división, así que 8 tercios menos 1 tercio serían 7 tercios. Y entonces ahí está, lo ordenamos un poquito más. Ya, entonces ahí está. Finalmente 2pi por mínimo como múltiplo 6, entonces sería el 3 en el 6, 2, 2 por 7, 14, más 6 por 4, 24, menos 6 por 2, 12. Perdón, el 2 en el 6 es 3, 3 por 1, 3. Bien, entonces, 2pi, finalmente, esto sería 34, 38, 35 sextos. Simplificado con el 2, nos va a quedar entonces que va a ser 35 pi tercios. Bien, ahí tenemos el volumen 1. Falta el volumen 2. Para sacar el volumen 2, lo hacemos desde acá. Entonces, vamos a anotar esa misma integral, pero acá en este lado. Mejor la anotamos en el lado de acá. Total, sacamos los dos volúmenes y después los sumamos solamente. Voy a anotarlo un poco más arriba. Entonces, el volumen 2 es igual a 2pi, integral de 0 a 1. Multiplico esto, i cubo, más i cuadrado, de i. En este caso, a diferencia del otro problema, aquí no hay reducciones de por medio, por lo tanto, puedo integrar inmediatamente. Volumen 2 es igual a 2pi por i cuarta cuartos más i cubo tercios, del 0 al 1. Entonces el volumen 2 es igual a 2pi, reemplazo por 1, un cuarto, reemplazo por 1, un tercio, menos reemplazar por 0, 0, 0 cuartos más 0 tercios, 0. Tenemos eso y entonces ahora vamos a tener que hacer esa suma, que eso es una suma sencilla, no nos debería generar problema, ¿cierto? El mínimo común es 12, entonces 4 en 12, 3, 3, más 3 en 12, 4, 4 por 1, 4, entonces ahí estaría, y simplificando nos estaría quedando 7 pi sextos. Entonces ahí tenemos 7 pi sextos. Finalmente, vamos a escribir el volumen total. El volumen total es el volumen 2
más el volumen 1, el volumen total va a ser igual entonces a 35 pi tercios más el volumen 2, 7 pi sextos. También podemos hacer la suma pi por, de hecho podemos dejar el 3 afuera, pi tercios. Entonces, este sería un 2, entonces son 70 más 7. 70 más 7, entonces queda que el volumen total serían 77 pi sextos. Bien, es lo mismo que si yo lo hubiese hecho inmediatamente, mínimo con un múltiplo 6, 2 por 35, 70, y ahí hubiese sumado el 7. ¿Por qué uno hace la factorización? Porque a veces se dan simplificaciones, a veces es más sencillo, pero en este caso no sucedió así, y entonces ahí tenemos el volumen calculado por método de las capas, ¿ya? Recuerden que método de las capas no significa necesariamente que gire de forma que el eje sean solamente verticales, puede ser vertical o horizontal, eso va a dar lo mismo. Lo que sí hay que tener bien definidas las cosas, donde decir que no es la función por, sino que es 2πr por la altura por el espesor. Bien, bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, denle like y no se les olvide suscribirse al canal. Que estén muy bien. Chao.